Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a una clase más de física. Llegamos a nuestro sexto tutorial y en esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio sobre el lanzamiento horizontal, de tal forma de poner en práctica los fundamentos teóricos descritos en el tutorial anterior. Este entonces es nuestro primer ejercicio y dice el ejercicio: una esfera lanzada horizontalmente desde el borde de una mesa con una velocidad de 25,40 metros sobre segundos, llegando al suelo 3,5 segundos después. A. ¿Cuánto ha descendido en ese tiempo? B. ¿Cuánto ha avanzado en sentido horizontal? Lógicamente la esfera. C. ¿Cuánto valen las componentes horizontal y vertical de la velocidad? D. ¿Cuál es el valor de la velocidad resultante en ese momento? Entonces, para extraer los datos, tenemos que la esfera se lanza horizontalmente con una velocidad de 25,40. La velocidad con la que se lanza sería la velocidad inicial. Y recordemos que la velocidad inicial va a ser la misma componente horizontal de esa velocidad. Entonces, la velocidad inicial o la velocidad en x va a ser igual a 25,3 metros sobre segundos. Llegando al suelo 3,5 segundos después. Tiempo que demora en llegar al suelo o tiempo que demora en el aire se le denomina tiempo de vuelo, que en este caso serían 3,5 segundos. Necesitamos o nos pide el ejercicio calcular cuánto ha descendido en ese tiempo, es decir, desplazamiento vertical, que es y. Cuánto ha avanzado en sentido horizontal, desplazamiento horizontal, que sería x. Cuánto valen las componentes horizontal y vertical de la velocidad, sería bx, componente horizontal, b sub y, componente vertical. ¿Y cuál es el valor de la velocidad resultante en ese momento? Que sería v sub r, velocidad real, magnitud de la velocidad resultante, como quieran llamarle. La representación gráfica del ejercicio sería algo así. Sabemos que la distancia horizontal que hay desde donde sale la esfera hasta donde llega es el alcance, las componentes de la velocidad, y que a esta esferita se le comunica una velocidad inicial y su movimiento depende luego única y exclusivamente de la aceleración de la gravedad. Ya tenemos los datos y vamos a empezar a resolver el ejercicio. Nos piden en el literal A calcular el desplazamiento vertical, ¿sí? En ese instante de tiempo, y en ese instante de tiempo serían a los 3,5 segundos, es decir, cuando ya llega, ¿sí? Cuánto avanzó horizontalmente, nos piden perdón, verticalmente, nos piden en el literal A, y cuánto avanzó horizontalmente nos piden en el literal B. Vamos a enfocarnos entonces primero en el literal A. Nos piden calcular el desplazamiento vertical. Vamos a recordar las ecuaciones. Les anticipo que ese tema es muy sencillo. No es que estemos bajándole el nivel, sino que se hace un poco pues, sencillo, digamos, de trabajar. Luego vendrá el lanzamiento inclinado, que se hace un poquito más complejo. No es que sea difícil, pero sí un poco más elaborado. Ya luego ustedes verán cuando estemos desarrollando los ejercicios de ese tema. Pero por los momentos vamos a enfocarnos aquí. Nos piden desplazamiento vertical. Buscamos la ecuación de desplazamiento vertical. Sabemos que es aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. La seleccionamos. Conocemos la aceleración de la gravedad, que es constante. Conocemos el tiempo, que en este caso ese tiempo coincide con el tiempo de vuelo, porque nos piden analizarlo en función de ese tiempo, y ese tiempo es el tiempo de vuelo. Entonces vamos a utilizar aquí 3,5 segundos. Sustituimos la aceleración de la gravedad 9,8, tiempo 3,5 entre 2. Pueden resolverlo allí de forma directa en la calculadora. Escriben 3,5 al cuadrado igual por 9,8 igual entre 2. Y les da aproximadamente 60,03. Segundos al cuadrado aparece en el numerador, segundos al cuadrado aparece en el denominador. Se cancelan y nos queda 60,03 metros. Es decir, esta es la distancia vertical que descendió, o el desplazamiento vertical que tuvo el proyectil. Vamos ahora con el B. En el B nos piden hallar la distancia, ¿sí? Nos piden hallar el desplazamiento horizontal. Y fíjense que ese desplazamiento horizontal coincide con el alcance. ¿Por qué coincide con el alcance? Porque vamos a analizar la distancia en función del tiempo de vuelo.
Esto es para efectos de formalismo, porque bien ustedes pudiesen llamarla a esto X o pudiesen llamarle R, pero como en un principio dijimos que R, que era el alcance, es la distancia total que recorre el cuerpo y a los 3,5 segundos, que es el tiempo de vuelo, ya ha llegado hasta este punto, hasta el suelo, por lo tanto esa distancia coincide con el alcance, entonces lo que vamos a llamar o lo que vamos a calcular es alcance. Pero repito, es indiferente si en este caso le llaman X o le llaman R, pero al fin y al cabo sabemos que eso es alcance. Entonces vamos a seleccionar la ecuación del alcance. Vemos que alcance es igual a la componente horizontal por el tiempo de vuelo. Conocemos todos los valores, sustituimos la componente horizontal 25,3, el tiempo de vuelo vale 3,5 segundos, multiplicamos 25,3 por 3,5 y nos da un valor de 88,55. Segundos aparece en el denominador, segundos en el numerador se cancelan y nos quedan metros. Es decir, que descendió 60,03 metros y avanzó horizontalmente esa esfera 88,55 metros. Vamos con el literal C. Nos piden hallar las componentes horizontales y vertical de la velocidad. Entonces, lo que les decía hace unos instantes, o en el tutorial anterior, esa velocidad del cuerpo en determinado instante de tiempo yo la puedo descomponer, tal cual como aquí aparecen las flechitas. Sería una componente para X que es horizontal y sería una componente para Y vertical. La componente vertical de la velocidad, vamos a buscar la ecuación. Aquí tenemos la ecuación que dice componente vertical de la velocidad, es gravedad por tiempo. Sustituimos la aceleración a la gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, el tiempo 3,5 segundos, este segundo se cancela con un segundo del cuadrado y nos queda 34,3 metros sobre segundos. Para calcular la componente en X, recordemos que esta componente horizontal nunca varía, que la componente horizontal va a ser igual siempre a la velocidad inicial. Eso es lo que decía aquí, mira, la componente horizontal va a ser igual siempre a la velocidad inicial porque en el eje X el proyectil describe un movimiento uniforme. Por lo tanto, la velocidad o la componente horizontal de la velocidad tiene un valor de 25,3 metros sobre segundos. Y nos resta nada más calcular la componente o la magnitud, perdón, de la velocidad resultante de la velocidad. Anteriormente lo que hicimos fue descomponer, sacar qué partecita de esa velocidad general le correspondía a X, qué partecita le correspondía a Y. Ahora lo que yo quiero es calcular este vector resultante. Eso se le conoce como vector resultante, por eso la velocidad resultante. Al fusionar, por utilizar algún término allí, la velocidad en X y la velocidad en Y. Yo quiero conocer la velocidad general de ese proyectil luego de 3,5 segundos. ¿Cómo ustedes diferencian una componente vertical, horizontal o la velocidad real? Fíjese que el ejercicio se lo decía. Cuando le especifica el ejercicio, calcúleme la componente horizontal, usted calcula Bx. Cuando el ejercicio le especifique, calcule la componente vertical, usted calcula By. Pero cuando le habla de forma muy general y le dice calcule la velocidad o calcule la magnitud resultante de la velocidad, pues usted sabe que es B sub R. Entonces, vamos a la ecuación. Magnitud resultante de la velocidad, aquí tenemos la ecuación, que sería la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado sumadas entre sí. Esta ecuación, y espero luego hacerles la deducción, esta ecuación se deduce por el teorema de Pitágoras, realmente muy sencillo y quizás con lo que han visto en matemáticas podrían ustedes deducirla. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma al cuadrado de los catetos, luego cuando extraen la raíz cuadrada, pues les queda esta ecuación. En este momento no la voy a demostrar para no complicar, digamos, y confundirlos en el ejercicio. Pero es muy, muy fácil deducir esta ecuación. Entonces, tenemos componente horizontal, la conocemos. La componente vertical la conocemos porque si recuerdan, anteriormente las habíamos calculado en función de 3,5 segundos. Vamos a suponer que el ejercicio les pidiera la velocidad resultante a los 2 segundos. Entonces tendríamos que hallar la componente vertical a los 2 segundos y la componente horizontal a los 2 segundos, pero aún sabiendo que este valor nunca varía. Lo que va a variar es la velocidad en Y. Repito, en este caso podemos utilizar estos valores que lo habíamos calculado anteriormente porque el ejercicio nos sigue pidiendo la velocidad resultante en función de 3,5 segundos. Vamos a suponer que el ejercicio nos planteara o nos pidiera calcular la velocidad resultante a los 3 segundos.
o a los 2 segundos. Entonces estos valores cambian, ¿no? Lógicamente. El primero no cambia porque recordemos que es un movimiento uniforme. Cambiaría el segundo valor y que lógicamente sería menos. O sea, tendríamos que calcularlo nuevamente utilizando el método que expliqué anteriormente, o la ecuación, o la manera como se calculó anteriormente. Entonces vamos a sustituir la componente horizontal, vale 25,3. La componente vertical la habíamos calculado que tiene un valor de 34,3 metros sobre segundos. Lo podemos resolver de forma directa allí en la calculadora. Escriben 25,3 al cuadrado más 34,3 al cuadrado igual raíz cuadrada y les da un valor aproximado de 42,62 metros sobre segundos, esta velocidad general o esta velocidad global. Y le voy a dejar planteado los siguientes ejercicios para que los resuelvan allí en el cuaderno. Este es más analítico. Dice, un jugador de fútbol patea horizontalmente una pelota desde el borde de un risco de 45 metros de altura. La trayectoria de la pelota es la descrita en la figura. Aquí tenemos la trayectoria. Solo para este ejercicio, única y exclusivamente para este ejercicio, van a tomar el valor de la aceleración de la gravedad como 10, solo para efectos de obtener aquí números, estos números planteados, pues. Solo para este ejercicio. Entonces, con respecto a la componente horizontal de la velocidad de la pelota, se puede afirmar que se van a analizar si la velocidad en el punto A es igual a B, si la velocidad en A es mayor que la velocidad en el punto B, si la velocidad en el punto C es igual a la velocidad en el punto B, o si la velocidad en A es menor a la velocidad en B. Esto analizando el ejercicio anterior y lo que estudiamos en los fundamentos teóricos del tutorial número 5. El literal B, con respecto a la componente vertical de la velocidad de la pelota, se puede afirmar que, igual, analizan cómo es la componente vertical, si la velocidad en A es igual a la velocidad en B, si la velocidad en A es mayor a la velocidad en B, si la velocidad en C es igual a la velocidad en el punto B, o la velocidad en A es menor a la velocidad en B. El tiempo que demora la pelota en el aire en segundos van a calcular allí el tiempo de vuelo, y la velocidad, en este caso es vertical, hago la aclaratoria, la velocidad o la componente vertical de la pelota justo antes de llegar al piso en metros sobre segundos y van a calcular la componente vertical allí. Y el segundo ejercicio es una aplicación de lanzamiento horizontal en condiciones hiper mega recontra ideales en el COVID-19. Entonces dice el ejercicio, la velocidad del estornudo es 6 metros sobre segundos. La altura de la persona es 1,6 metros. Si la aceleración de la gravedad es 9,8 metros sobre segundos, calcular el alcance horizontal. ¿Cuánto vale R allí? Lógicamente aquí ignoramos la fricción del aire y todos esos agentes externos. Esto es solo para que pongan en práctica los fundamentos estudiados anteriormente. Y de esta forma llegamos al final en otro tutorial más de física. Espero haberme explicado. Por favor, cualquier duda o inquietud pueden escribirla en el foro de apoyo donde a la brevedad posible daré respuestas a cada una de esas interrogantes. Nos encontraremos en una próxima oportunidad.